Después de vender mi empresa por 35 millones, pensé que mi fiesta de jubilación sería el comienzo de una vida tranquila. Pero justo cuando levanté la copa para brindar, vi a mi nuera inclinarse sobre mi vaso y dejar caer unas gotas de un frasco que no debería haber estado allí. El mundo siguió celebrando, pero mi corazón se detuvo. Nadie lo notó, excepto yo. Y en un instante, sin hacer ruido, cambié mi copa por la de mi suegra. Minutos después, ella comenzó a tambalearse, y entonces entendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar para deshacerse de mí. Si estás viendo esto, gracias a Dios estás bien para escuchar esta historia. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo, porque lo que vas a escuchar a continuación es la traición más fría que un padre puede enfrentar. Me desperté a las 6 de la mañana, como si fuera un día laboral más, aunque ya no lo era. Esa idea, la de jubilarme oficialmente, me pesaba en el pecho de una forma difícil de explicar. Había trabajado toda mi vida, y ahora me tocaba parar. No sabía si sentir orgullo, alivio o un pequeño vacío. Quizá un poco de todo. Salí al patio todavía con el cielo medio gris. El jardín olía a tierra húmeda por el riego nocturno. Los muchachos que contraté para montar la fiesta ya estaban colocando las mesas largas, colgando faroles mexicanos de colores y extendiendo manteles bordados que compré en Oaxaca años atrás. Ver mi casa llena de movimiento me hizo sentir acompañado, supongo. Como si ese cambio de etapa no fuera tan solitario como lo había imaginado. Poco después llegó el cocinero con su equipo. Traían ollas inmensas con cochinita pibil, barbacoa y bandejas repletas de antojitos. El aroma empezó a llenar toda la casa. A mí siempre me ha gustado ver a la gente comer, y por un momento pensé que esa fiesta sería simplemente eso, un buen cierre para una vida honesta. Luego llegó el repartidor con los barriles de mezcal y tequila que había encargado desde Oaxaca. Firmé la entrega y le agradecí. Él me sonrió y dijo, «Felicidades, don Esteban». No sabía quién era, pero sus palabras me calentaron el corazón. Mientras revisaba los últimos detalles, sonó mi teléfono. Era Ricardo, mi hijo. «Papá, no se preocupe por nada», dijo. «Mariana ya lo tiene todo controlado». Me dijo eso como si fuera un recordatorio amable, pero a mí siempre me incomodaba un poco ese tono suyo, como si yo fuera un niño que necesitara que le tomen la mano. Aún así, le respondí con cariño. Lo quería, a pesar de la distancia emocional que había crecido entre nosotros con los años. Me cambié de ropa, me puse un traje sencillo y revisé mi reflejo en el espejo. Me vi más viejo de lo que pensaba, pero también con cierta paz. Recibí algunos mensajes de antiguos socios y empleados. «Qué orgullo haber trabajado con usted. Disfrute su nueva etapa». Cada mensaje me hacía sentir que la vida había valido la pena. Los primeros invitados empezaron a llegar, excompañeros de trabajo, vecinos, conocidos de toda la vida. Me abrazaban, me daban palmadas en la espalda, me recordaban anécdotas que ni yo mismo conservaba. Me sentía rodeado, acompañado, vivo. Y entonces llegaron Ricardo y Mariana. Entraron como si fueran celebridades, abrazando a todos, riendo fuerte, haciéndose notar. Mariana llevaba un conjunto elegante y unas joyas de plata de Taxco que no había visto antes. Las presumía como si la fiesta fuera suya. Yo sonreí y la saludé, aunque por dentro algo me pinchó, esa sensación que uno tiene cuando algo no encaja. El mariachi empezó a tocar una melodía suave. Yo caminé entre las mesas, estrechando manos, agradeciendo la presencia de todos. Una fiesta normal, un ambiente cálido, nada que anunciara lo que estaba por suceder. En uno de mis recorridos, mis ojos se desviaron sin querer hacia la mesa de bebidas. Allí estaba Mariana, aparentemente revisando las botellas. Pero luego vi algo que me dejó el corazón helado. Abrió su bolso, sacó una botellita pequeña color ámbar y miró alrededor. Pensé que se retocaría el perfume, pero no. Destapó el frasco y dejó caer varias gotas dentro del vaso de mezcal que tenía grabado mi nombre. Sentí como si el patio entero se apagara de golpe. Ella acomodó el vaso justo donde yo siempre tomaba mis bebidas, como si fuera un gesto natural. En ese instante, un invitado me llamó para tomarnos una foto. Yo fingí no haber visto nada. Mis piernas temblaron apenas, pero lo disimulé. La vida me enseñó hace años que hay momentos en los que conviene guardar silencio y observar. Mariana se alejó justo cuando un grupo de invitados llegó a la mesa. El olor de la comida empezó a invadir todo el patio y los meseros comenzaron a servir los platillos.
Ricardo brindaba con unos amigos, diciendo que ahora sí tendría más tiempo para relajarse, porque yo ya no tendría trabajo. Sus bromas siempre me parecían innecesarias, pero ese día me cayeron todavía peor. Alguien me jaló hacia el centro para darme unas palabras de felicitación. Mientras escuchaba, vi de reojo a Mariana volver con el vaso adulterado en la mano. Se acercó a mí sonriendo como si nada hubiese pasado. «Tome, don Esteban», me dijo. Un traguito para celebrar este momento tan especial. Sus ojos brillaban demasiado. No sé si era nerviosismo o algo más oscuro. Yo tomé el vaso, sonreí suavemente, y lo sostuve con tanta calma que hasta yo mismo me sorprendí. No dije nada. Solo me giré para saludar a otro grupo, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Y entonces apareció Beatriz, la mamá de Mariana. Una mujer sencilla, amable, que siempre me trató con respeto. «¿No va a brindar, Esteban?», me preguntó. En un instante de lucidez o destino, no lo sé, dejé el vaso sobre una mesa justo al lado de su bolso. Ella lo tomó sin darse cuenta. «¡Ay, qué rico mezcal!», dijo. Justo lo que necesitaba para el calor. Yo sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Minutos después, todos fueron invitados a entrar al comedor para cantar las mañanitas. Beatriz bebió un sorbo y frunció la boca por el sabor. Yo no podía apartar la vista de ella. Una vez que el maestro de ceremonias empezó a hablar, Beatriz tambaleó. Creí que tropezó con el tapete, pero no. Se desplomó de golpe sobre el piso de azulejo. Un grito cortó la música. Las conversaciones se apagaron de inmediato. La gente corrió hacia ella. Ricardo llegó primero y la sostuvo entre los brazos. Mariana gritaba que alguien llamara al 911. Yo di un paso al frente, pero no dije nada. Me arrodillé cerca solo para observar. Espuma blanca se acumulaba en la comisura de su boca. La imagen me atravesó como un cuchillo. Los niños lloraban. Los invitados se dispersaban desesperados. El mariachi dejó de tocar. El caos se apoderó del patio que minutos antes era pura celebración. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos preguntaron quién era familiar. Ricardo quiso subir, pero Mariana se metió delante. Yo dije que lo seguiría en mi coche. La fiesta se apagó en cuestión de segundos. Los cocineros empezaron a guardar la comida. Los invitados se marcharon en silencio, algunos murmurando entre ellos, mirando en mi dirección como si yo tuviera respuestas que ni yo mismo entendía del todo. Tomé mis llaves. Caminé hacia mi coche con el corazón apretado, no solo por lo que había pasado, sino porque, por primera vez en mi vida, sospeché que mi propio hijo y su esposa podían haber querido hacerme daño. Y eso, para un padre, es un dolor que no se parece a ningún otro. Llegué al Hospital Ángeles del Pedregal unos 20 minutos después de que la ambulancia se llevara a Beatriz. Fueron 20 minutos de manejar con el estómago hecho un nudo, mirando el retrovisor más de lo necesario, intentando ordenar todo lo que había visto en mi casa, sin lograrlo. Al estacionar, me tomé un segundo para respirar hondo. Sentí un cansancio repentino, no físico, sino uno que nace del miedo y la incertidumbre. Apenas entré al hospital, una enfermera en recepción me indicó con voz suave dónde estaba el área de urgencias. Caminé por el pasillo iluminado con esas luces blancas que huelen a desinfectante y a preocupación. Allí encontré a Ricardo, mi hijo, sentado en la sala de espera, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas, apretándose la frente con una mano. La otra sostenía su teléfono, que no dejaba de encenderse y apagarse con notificaciones. Parecía nervioso, sí, pero también inquieto de una manera que no supe leer del todo. A un costado, Mariana estaba en una banca, con la espalda muy recta. Tenía la máscara del maquillaje corrida, especialmente el rímel bajo los ojos, como si hubiera llorado, o intentado parecer que lo hizo. Sus manos temblaban mientras trataba de arreglar la pintura de labios con un pequeño espejo. No dijo nada al verme. Solo levantó los ojos un instante y luego los volvió a bajar. Me acerqué a Ricardo y le toqué el hombro. «¿Qué han dicho?», pregunté. «Nada aún», respondió él sin mirarme. «Siguen haciéndole estudios». Una doctora pasó frente a nosotros empujando un carro lleno de tubos, jeringas y frascos pequeños. Habló en voz baja con otra enfermera mientras caminaban. «Parecía intoxicación severa», susurró la doctora. Sentí un vuelco en el pecho. La palabra intoxicación flotó en el aire como si fuera humo. Ricardo giró la cabeza hacia Mariana, rápido, como un latigazo. No dijeron nada, pero se miraron un segundo demasiado largo.
Ella desvió la mirada de inmediato. Mariana forzó una sonrisa tensa y me dijo, seguro fue algo que mi mamá comió. Usted sabe, a veces le cae mal el picante. Pero su voz no sonaba tranquila. Era como si cada palabra pesara demasiado. No respondí nada, no confiaba en mi lengua para no temblar. Un médico con bata azul apareció y llamó, familiares de la señora Beatriz Ríos, por favor, acompáñenme. Ricardo se levantó de inmediato. Mariana también. Yo dudé un segundo, pero el doctor me miró y dijo, si usted estuvo presente en el evento, también puede pasar. Entramos a una pequeña sala de consulta. El médico abrió un archivo, revisó unas hojas y luego nos miró con expresión neutra, esa que usan los doctores cuando anuncian algo serio. Encontramos niveles elevados de un alcaloide con toxicidad alta, dijo. Es consistente con sustancias presentes en plantas como la adelfa. Mariana abrió los ojos exageradamente. ¿Adelfa? Mi mamá jamás estaría cerca de algo así, exclamó, llevando una mano al pecho como si se desmayara. Ricardo la sujetó por el hombro. Tranquila, amor, murmuró. Escuchemos primero. El doctor nos observó con cuidado, evaluándonos. Necesito saber quién preparó las bebidas en la reunión, continuó. Mariana se adelantó antes de que yo pudiera decir palabra. Los meseros, doctor. Todo lo hicieron ellos. Yo respiré hondo y dije con calma, la señora Beatriz tomó mezcal justo antes de caer. Yo la vi beberlo. El doctor asintió y escribió esa información en la hoja. No dijo nada más, pero su expresión se endureció apenas. Ricardo preguntó, ¿cómo está mi suegra? ¿Se va a recuperar? Estamos lavándole el estómago y administrando líquidos intravenosos, respondió el médico. Las próximas horas son importantes. Mariana se levantó abruptamente. Voy a hacer una llamada, dijo, y salió del consultorio sin esperar permiso. Yo miré a Ricardo. Él sacó el teléfono y comenzó a escribir mensajes con movimientos rápidos, casi compulsivos. A veces borraba todo. Empezaba de nuevo, luego borraba otra vez. No sé si fue la luz del hospital o mi propia sospecha, pero pude ver que sudaba. Salimos nuevamente a la sala de espera. Yo fui hacia una máquina expendedora y compré una botella de agua más por tener algo entre las manos que por sed. Mientras bebía, observaba a Ricardo revisar su celular una vez más, casi como si esperara un mensaje que no quería recibir. Mariana regresó varios minutos después. Caminó directo hacia él y se inclinó para susurrarle algo. Él frunció el ceño. De pronto, un grupo de enfermeras pasó con una carpeta gruesa que dejaron en el escritorio de un médico. Al escuchar parte de la conversación, no pude evitar poner atención. Nivel alto, administración reciente, dijo una de ellas. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Aunque no entendí todo, ya sabía demasiado. Las piezas empezaban a encajar de forma terrible. Una enfermera preguntó, ¿la paciente tomaba algún medicamento? ¿Algo que pudiera haber reaccionado mal? Mariana intervino de inmediato, casi agresiva. No. Mi mamá solo toma vitaminas. Nada raro. Nada tóxico. El tono de su voz me recordó al de alguien que defiende demasiado lo indefendible. Pasó casi media hora antes de que el doctor regresara. Esta vez traía una expresión más tranquila. La señora Beatriz está estable, informó. Ha respondido bien al tratamiento. Mariana se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. O hizo el intento de llorar, porque esas lágrimas no parecían naturales. Sus hombros temblaban, pero no había lágrimas reales. Tendrá que quedarse internada por 24 horas, añadió el médico. La sustancia encontrada aún está en análisis, pero es fuerte y requiere observación. Ricardo se adelantó. Doctor, mi esposa y yo podemos encargarnos de esto. A mi papá no hace falta molestarlo más. Ya está cansado. Me quedé mirándolo. Cansado o no, yo quería saber qué pasaba. Así que dije, no. Voy a quedarme. Quiero hablar con el médico otra vez más tarde. Ricardo dejó escapar un suspiro pesado, como si mi presencia fuera un estorbo. Mariana lo miró con un gesto rápido, como advirtiéndole que no discutiera delante de mí. Volví a acercarme a urgencias en cuanto tuve oportunidad. Pregunté por otro doctor que pasaba y él fue un poco más directo. Hemos visto casos similares antes, dijo. La adelfa puede causar síntomas como los que presentó la paciente. Solo unas gotas pueden provocar esta reacción. Solo unas gotas. Sentí como si el aire se volviera más denso. Escuché mi propia voz, débil. Se puede,
¿Poner eso en una bebida? El doctor me miró unos segundos, como midiendo la razón de mi pregunta. Sí, respondió finalmente. Es posible. Le agradecí con la voz apagada y regresé hacia la salida. El hospital olía a cloro, pero a mí me sabía a peligro. Me detuve en el estacionamiento y me quedé allí, apoyado contra una columna, observando a través del vidrio. No quería irme todavía. No sin ver qué hacían ellos. Al cabo de unos minutos, vi a Ricardo y Mariana salir del área de urgencias. Ya no parecían angustiados, sino molestos. Ricardo sujetó a Mariana del brazo y le dijo algo que no alcancé a escuchar. Ella se soltó de golpe y levantó la voz, pero el sonido no atravesó las puertas automáticas. Parecía una discusión contenida, de esas que solo ocurren cuando hay algo que no debe oír un tercero. Mariana sacó el teléfono y llamó a alguien. Hablaba rápido, con frases cortas, como si temiera que alguien escuchara. Ricardo intentó quitarle el teléfono, pero ella dio un paso atrás, casi con desprecio. Finalmente, ambos subieron a su camioneta y se marcharon sin mirar atrás. Yo me quedé solo en ese estacionamiento enorme, con el eco de mi propia respiración y un pensamiento martillando mi cabeza. Esto no fue un accidente. No sabía aún qué había detrás, qué querían, por qué Beatriz terminó siendo la que bebió el mezcal destinado para mí. Pero si sabía algo, no iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a llegar hasta el fondo, hasta donde fuera necesario. A las 6 de la mañana abrí los ojos sin necesidad del despertador. No había dormido más de 3 horas, pero mi cuerpo ya no podía permanecer en la cama. Había demasiado ruido adentro de mi cabeza, demasiadas imágenes del día anterior que regresaban como ráfagas. El vaso, el olor extraño, la caída de Beatriz, los gritos, la ambulancia. Me levanté despacio, como si cada paso necesitara ser pensado. Lo primero que hice fue asomarme al patio. El amanecer aún no terminaba de romper, pero ya había movimiento. Los trabajadores que contraté para desmontar la fiesta estaban juntando sillas, recogiendo manteles, enrollando cables de las luces que aún colgaban apagadas sobre el jardín. Todo parecía igual que cualquier día después de una celebración, y sin embargo, para mí, nada volvía a sentirse normal. Caminé hacia el fondo del patio. Allí, entre unos vasos sucios y un plato roto, encontré el vaso que llevaba mi nombre grabado. El que Mariana había intentado poner en mis manos. Lo levanté con cuidado. Aún tenía un olor extraño, ajeno al mezcal que he bebido toda mi vida. Ese aroma, fuerte y amargo, me erizó la piel. Lo olí una vez más, casi temiendo confirmar lo que ya sospechaba. Y sí, era un olor que no pertenecía a esa casa, ni a esa fiesta, ni a mi vida. Guardé el vaso dentro de una bolsa de plástico que encontré en la cocina. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía, pero algo dentro de mí me decía que no debía tirarlo. No después de ver cómo cayó Beatriz. Mientras avanzaban las tareas de limpieza, pensé que tal vez alguien había visto algo más anoche. Así que marqué el número de mi vecina, doña Lucía, que vive a 2 casas. Ella siempre tiene el oído atento a cualquier cosa que pase en la cuadra. Sí, ¿don Esteban? Respondió con voz ronca. Ayer escuchó algo. Después de que me fui detrás de la ambulancia, hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Pues, vi que Ricardo y su esposa regresaron un rato después. Entraron rápido, como buscando algo. Se llevaron una bolsa que habían dejado tirada junto al portón. Luego se fueron otra vez. Eso fue todo. Agradecí su información, aunque me dejó más inquieto. No me dijo nada que confirmara mis temores, pero tampoco nada que los calmara. Y a esa hora de la mañana, la verdad es que cualquier cosa alimentaba mi sospecha. No había pasado ni 15 minutos desde que colgué cuando sonó mi teléfono otra vez. En la pantalla apareció el nombre de Ricardo. Contesté con una mezcla de cansancio y cautela. ¿Dormiste bien, papá?, preguntó él, con un tono exageradamente amable. Lo suficiente, respondí. Mariana no durmió nada, continuó él. Ha estado muy preocupada por su mamá. Imagínese, casi se nos muere en la casa. No dijo tu casa, sino la casa. Esas pequeñas cosas que uno nota aunque no quiera. Ricardo siguió hablando sin dejarme meter palabra. El doctor nos dijo que el nivel de tóxico está bajando. Que tal vez despierte hoy. No te preocupes por ir, el hospital está muy lleno. Mejor descansa. Me tensé. Esa insistencia suya en que yo no fuera me pareció rara, como si necesitara que yo estuviera lejos de cualquier conversación que pudiera surgir en el hospital.
Voy a ver cómo organizo mi mañana, respondí solo para cortar la charla. Colgué y me quedé mirando el teléfono, sintiendo un peso en el pecho. Cuando las personas que uno ama empiezan a sonar como desconocidos, la casa se vuelve más fría. Ni 20 minutos pasaron antes de que escuchara el timbre. Era Ricardo otra vez, pero esta vez en persona. Traía una bolsa con tamales y 2 cafés humeantes, como si estuviera haciendo una visita familiar cualquiera. «Te traje desayuno, papá», dijo con una sonrisa demasiado amplia para esa hora de la mañana. Entró al patio y miró alrededor con interés. «Deberías poner cámaras», comentó sin que yo le preguntara nada. «Este barrio ya no es tan seguro como antes». Asentí sin comprometerme. Él no tenía idea de que mis preocupaciones iban muy lejos de un simple asalto callejero. Lo invité a pasar a la sala. Se sentó en el sofá, entrelazó los dedos y respiró profundo, como quien está a punto de dar un discurso ensayado. «Papá», empezó. «¿Te sentiste mareado ayer? ¿Alguna molestia?» Negué con la cabeza. Porque lo que pasó con mi suegra fue fuerte. Y uno nunca sabe cuándo la vida nos puede dar un susto. Mire a don Hilario, el tío de mi jefe, se cayó solo en su casa y lo encontraron 2 días después. Lo dijo con ese tono que usan las personas cuando quieren sembrar preocupación donde antes no la había. Yo lo miré, tratando de entender hacia dónde iba con todo eso. Ricardo dejó que el silencio se alargara antes de soltar lo que realmente quería decir. «Papá, esta casa es muy grande para que viva solo». Sentí como la frase me atravesaba. No era la primera vez que me lo insinuaba, pero hoy sonaba distinto. Más calculado. Sacó su teléfono y buscó algo en la pantalla. Luego me lo mostró. «Mire, se llama Residencial Las Flores. En Querétaro. Es un lugar precioso, papá. Ahí cuidan a los adultos mayores como reyes. Habitación amplia, jardín, alberca climatizada». Pasó las fotos una por una frente a mis ojos. Yo no dije nada. Solo escuché. «No tienes que decidir nada ahora», añadió. «Solo verlo como una opción, por tu seguridad». Había una suavidad extraña en su voz. No era cariño. Era estrategia. «¿Por qué están viendo lugares así?», pregunté finalmente. Ricardo no dudó ni un segundo. «Fue idea de Mariana. Ella dice que te quiere ver seguro. Cuidado». Sentí que algo dentro de mí se revolvía. La imagen de Mariana junto al vaso de mezcal regresó a mi mente como un latigazo. Pero controlé mi rostro. No mostré nada. Ricardo guardó el teléfono y de inmediato cambió el tema. «Hablando de la venta de tu empresa, ¿ya repartiste algo de ese dinero? Digo, para saber cómo estás manejando todo». Me quedé quieto. «Es mi asunto», respondí. Él sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Papá, deberías dejar que yo te ayude. Hasta podrías darme tu clave del monedero digital, solo para tenerlo organizado». «No». La palabra salió sola, rápida, firme. Y eso pareció incomodarlo. Se movió en el asiento, cruzó una pierna sobre la otra. «Mariana ha estado investigando sobre los procesos cuando una persona mayor ya no puede administrar sus bienes», dijo como si fuera una anécdota divertida. «Incluso leyó sobre la figura de tutela para adultos. ¿Sabías que si uno pierde lucidez, alguien puede gestionar todo?» Me limité a mirarlo. Él interpretó mi silencio como falta de entendimiento. «Es solo para estar preparados, papá. Nada más». Pero sus palabras comenzaban a pintar un panorama que yo ya no podía ignorar. Después de unos minutos, Ricardo se levantó. «En la tarde vuelvo». «Sí, tengo unos formularios que quiero que revises». «No te preocupes, es pura formalidad». Lo acompañé a la puerta sin decir mucho. Afuera, él se quedó parado, hablando por teléfono con alguien. Desde la ventana del comedor lo observé. Gesticulaba, asentía, y finalmente levantó los hombros como quien acepta un plan ya decidido. Cerré lentamente la cortina. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que mi hijo ya no me hablaba como un hijo, sino como alguien que necesitaba que yo dejara de ser un obstáculo. Y esa verdad, silenciosa y dura, me dolió más que todo lo que había pasado la noche anterior. La tarde había caído sobre Coyoacán con ese silencio tibio que solo aparece después de un día largo. Yo intentaba distraerme barriendo unas hojas del patio, pero la cabeza me seguía dando vueltas. No encontraba paz ni siquiera en los gestos más simples. Estaba pensando en hacerme un té cuando escuché golpes en la puerta. Eran Ricardo y Mariana. Apenas abrí, entraron sin esperar invitación, como si la casa fuera de ellos.
Ricardo llevaba un maletín negro que parecía más pesado de lo normal, y Mariana venía vestida como si acabara de salir de una reunión ejecutiva. Traje sastre gris claro, zapatos impecables y un bolso de piel que conocía bien, uno de esos que costaban más de lo que ella decía que ganaba. «Buenas tardes, papá», dijo Ricardo, fingiendo una cordialidad que no se sentía verdadera. Entraron directo al comedor. Ricardo dejó el maletín sobre la mesa y lo abrió. Dentro había un laptop, un par de plumas elegantes, varias carpetas y dos juegos idénticos de documentos ordenados con clips metálicos. Mariana se sentó frente a mí, cruzando una pierna sobre la otra con la postura de quien está por presentar un proyecto. «Queremos explicarle unas cosas, don Esteban», comenzó ella, usando un don que raramente empleaba conmigo. «Cosas importantes». Yo asentí. No por curiosidad, sino por cautela. Ya no confiaba en ninguno de los dos. Mariana encendió el portátil y giró la pantalla hacia mí. En ella aparecieron imágenes del residencial Las Flores, habitaciones blancas, jardines cuidados, personal sonriente. Un vídeo mostraba a un señor mayor caminando con un fisioterapeuta mientras alguien narraba los beneficios del lugar con voz suave. «Este es el sitio del que le habló Ricardo», dijo Mariana. «Tiene atención médica las 24 horas, actividades recreativas, apoyo psicológico. Todo diseñado para dar tranquilidad a las familias». Ricardo intervino enseguida, como si hubiesen ensayado la conversación. «Papá, queremos que estés en un lugar donde te cuiden bien. Ya viste lo que pasó ayer, nadie sabe cuándo puede haber otro susto». Sentí un leve ardor en la garganta, pero me mantuve sereno. Ricardo sacó un documento de uno de los folders. «Mire, este es un formulario de evaluación para adultos mayores. Nada raro. Solo exámenes generales para evaluar tu capacidad de decisión y memoria». Lo puso delante de mí con la pluma justo al lado. No lo toqué. Mariana tomó otra carpeta gruesa con un título estampado en la portada: «Declaración patrimonial del residente». «El centro nos pidió esto», explicó. «Necesitan saber qué recursos tiene usted para poder planear su estancia y garantizar que no le falte nada». Comenzó a enumerar los datos que debía proporcionar. «Aquí anota sus cuentas bancarias, aquí su RFC, aquí propiedades, inversiones, la escritura de esta casa, fondos de retiro, todo lo que posea». Pasaba las páginas como si no fuera nada extraordinario estarme arrancando la vida escrita en papeles. Yo respiré hondo. «¿Y para qué necesitan todo eso?», pregunté. Mariana me dedicó una sonrisa ensayada. «Para cuidarlo mejor, don Esteban. Nada más». Ricardo sacó entonces un documento mucho más delgado, pero el único cuyo papel lucía distinto. Más grueso. Más formal. Él me lo extendió. «Y esto es un poder notarial amplio». Sentí el estómago caer. «Con él yo podría ayudarle con las cuentas, firmar trámites, mover sus fondos si usted no puede hacerlo», continuó Ricardo. «Es requisito del centro. Dicen que alguien debe supervisar la parte financiera». Lo que decía era suave, pero lo que significaba era devastador. Era quitarme mi vida, mi autonomía, mi control. Y dárselo a él. Todo envuelto en la palabra cuidado. Aquello era la trampa. La laptop frente a mí mostraba la página del banco. Ya estaba abierta en la sección de inicio de sesión. Como si solo faltara que yo escribiera mis claves ahí. Todo parecía planeado hasta el último detalle. «Papá, no leas tanto la letra chiquita», dijo Ricardo con un tono casi impaciente. «Yo ya revisé todo. Está bien». Mariana añadió: «Y si no firma hoy, quizá perdamos la habitación en Las Flores. Está muy solicitada». Sentí un escalofrío. Era la misma presión disfrazada de urgencia que usan los vendedores de autos viejos. Ricardo puso la pluma justo frente a mi mano. «Es un trámite sin importancia. Te lo juró. Solo para avanzar». Mariana añadió: «También necesitamos una copia de tu comprobante de domicilio y del acta de nacimiento. El centro lo pide para armar tu archivo». Luego preguntaron: «¿Cuánto dinero tienes en efectivo aquí en casa? ¿Por seguridad lo has pensado? Podemos ayudarte a ponerlo en una cuenta más protegida». Me quedé mirándolo sin decir palabra. Observaba sus gestos, cómo cruzaban miradas, cómo buscaban no dejar ningún espacio en blanco. Mariana tomaba notas en su celular, Ricardo acomodaba los papeles como si eso lo acercara a su objetivo. De pronto, como si la escena necesitara más ingredientes para terminar de apretarme la garganta, Mariana dijo: «Yo conozco a una persona que trabaja dentro de Las Flores.
Tal vez pueda conseguirnos una tarifa preferencial si usted firma pronto. Ricardo sonrió y añadió, y un compañero mío mandó a su papá ahí. El señor rejuveneció 10 años. Le va a encantar. Era evidente que Ricardo estaba mintiendo. Lo conozco desde niño. Tiene ciertos tics cuando no dice la verdad. Se moja los labios, inclina ligeramente la cabeza. Y ahí, estaba haciendo exactamente eso. Mariana sacó entonces su teléfono y me mostró un vídeo que había grabado ella misma. Mire, aquí filmé cuando fuimos a conocerlo la semana pasada, dijo. El vídeo mostraba pasillos muy limpios, una sala de televisión llena de sillones, una enfermera saludando a la cámara. Todo demasiado perfecto. Pronto remodelarán las habitaciones de lujo, añadió ella. Si usted quiere una de esas, es mejor apartarla ya. Ricardo intervino otra vez, esta vez con algo que me heló la espalda. Papá, ¿te acuerdas de la contraseña de tu correo? Te lo pregunto porque dicen que es más fácil hacer la inscripción si se hace desde tu propia cuenta. No la necesito darles, respondí, sintiendo que empezaba a endurecer la voz. Me miraron con una mezcla de sorpresa y molestia. Mariana decidió probar una vía más emocional. ¿No quiere que lo cuidemos, don Esteban? Nosotros solo queremos lo mejor para usted. Pero ahora su voz tenía un tono casi de reproche, como si yo fuese el ingrato por no firmar mi vida en bandeja de plata. Ricardo insistió. A veces olvidas ciertos papeles, por eso pensamos que tal vez sería más fácil que nosotros nos encarguemos. No pasa nada si firmo por ti algunas cosas. Colocó el documento de poder notarial frente a mí por segunda vez. Movió la pluma hacia mi mano como si fuera algo natural. Solo firme aquí. Luego Mariana añadió, necesito ir a ver a mi mamá más tarde. ¿Podemos dejar esto listo antes? Era la ruptura perfecta. Presión, urgencia, responsabilidad emocional. Todo en un solo paquete. Pero yo no moví ni un dedo. Ricardo suspiró fuerte. Mariana giró los ojos. Se miraron entre sí como si estuvieran coordinando qué hacer después. Finalmente, empezaron a guardar los documentos. Se los dejamos para que los revise con calma, dijo Ricardo, pero su tono era el de alguien que esperaba que yo obedeciera, no que pensara. Dejaron un formato de prueba, como lo llamaron, encima de la mesa. Antes de cruzar la puerta, Ricardo dijo, léelo bien. Mañana paso por tu firma. Mariana añadió, las flores solo guarda el cuarto por 24 horas. Es una oportunidad única. Yo permanecí de pie, siguiendo sus movimientos con la mirada. Salieron al patio, hablando en voz baja. Oí palabras sueltas, depósito, urgente, convencerlo. Vi cómo se subían a su camioneta. Ricardo hizo un gesto con la mano, como si dijera que todo seguía bajo control. Mariana revisó otra vez su celular mientras cerraba la puerta del copiloto. Cuando arrancaron, la camioneta se alejó lentamente por la calle tranquila, pero yo sentí que la tranquilidad era lo único que estaban intentando arrancarme. Me quedé solo en el comedor, observando las carpetas ordenadas sobre la mesa como si fueran bombas sin estallar. Y entendí que ya no podía seguir ignorando lo evidente. No estaban cuidándome, estaban acorralándome. Y si yo no hacía algo, pronto no tendría ni casa, ni vida, ni voz. Me desperté antes del amanecer, como si el silencio mismo hubiera venido a sacudirme del sueño. Eran las 5:30 de la mañana. La casa entera parecía contener la respiración. Puse a calentar agua y preparé un café cargado, uno de esos que me hacía cuando aún dirigía la empresa y necesitaba claridad absoluta. Me quedé un momento frente a la ventana del comedor, observando el jardín donde, apenas 2 días antes, había ocurrido todo. Las luces colgadas, ya sin brillo, se movían con el viento suave. Parecía imposible que un sitio tan tranquilo pudiera esconder algo tan oscuro. Saqué el vaso de mezcal que había guardado la mañana anterior. Lo fotografié desde varios ángulos, apunté la hora y el día, y lo coloqué cuidadosamente en el cajón más frío del refrigerador. No sabía si aquello serviría como prueba, pero no pensaba dejar nada al azar. La prudencia era lo único que tenía de mi lado. Después busqué entre mis contactos el número del licenciado Julio Aranda. Lo conocía desde hace más de 15 años. Él había llevado la venta de mi empresa, la compra de la casa en Oaxaca, algunos litigios menores, y siempre había actuado con cautela, sin preguntas innecesarias. Si alguien podía ayudarme a construir una muralla entre mis bienes y las manos equivocadas, era él. Tomé las llaves de la camioneta y conduje hacia Santa Fe. El tráfico era ligero a esa hora, pero mi cabeza iba pesando más a cada kilómetro. No era miedo exactamente,
Era la sensación de estar cruzando una línea. A partir de ese día, ya no sería el padre complaciente que confiaba en su hijo. Tendría que ser algo distinto, alguien que se protege. Llegué al edificio donde Julio tenía su despacho, subí en el ascensor y la recepcionista me reconoció enseguida. Pase, don Esteban. El licenciado lo recibe en la sala número 2. Entré en una pequeña sala de juntas con paredes de cristal. Había una mesa de madera oscura y sillones cómodos. Julio apareció al cabo de un minuto, con su traje habitual y esa actitud paciente que siempre lo caracterizaba. Hombre, Esteban, dijo mientras me daba la mano. Me sorprendió tu mensaje tan temprano. ¿Qué pasó? Me senté y respiré hondo. No quise adornar nada. Julio, en mi fiesta de retiro, alguien intentó envenenarme. Sus cejas se levantaron apenas, pero no interrumpió. Le conté todo, el vaso marcado con mi nombre, el olor extraño, el frasquito que Mariana sacó de su bolso, el desplome de la madre de ella, y la forma en que Ricardo y Mariana habían llegado a mi casa al día siguiente con documentos sospechosos. Julio no tomó notas al principio. Solo escuchó con una concentración tan absoluta que me incomodó un poco. Después comenzó a hacer preguntas específicas. «Descríbeme el frasco», pidió. Lo hice con detalle. Color ámbar, pequeño, tapa metálica. Julio frunció el ceño. ¿Y luego te presentaron un poder notarial amplio? Saqué la copia que había guardado en un sobre dentro de mi chamarra. Se la pasé. Él lo revisó minuciosamente, moviendo los labios sin emitir sonido, como si leyera para sí mismo. Esto no es un simple poder notarial, Esteban, dijo al cabo de un momento. Esto les daría control total de tus cuentas, de tus propiedades, de cualquier trámite. Si lo firmas, prácticamente te colocas bajo su tutela económica. Sentí el peso de sus palabras como un golpe seco. Yo ya lo intuía, pero escucharlo de un profesional lo convertía en una verdad incontestable. No vas a firmar nada, añadió él. Al contrario, desde hoy mismo necesitas blindar tus bienes. Me explicó con calma cada paso. Primero, vamos a constituir un fideicomiso. Tú serás el fideicomitente, pero el administrador será alguien de mi despacho. Nadie podrá mover un solo peso sin autorización directa. Asentí. Sabía que era la única salida. Julio pidió copias de varios documentos, la escritura de la casa, los estados de cuenta, el comprobante de la venta de mi empresa. Yo llevaba algunos en mi maletín, el resto los buscaría en casa. Él llamó a una asistente, quien entró con un escáner portátil y comenzó a digitalizar todo. Segundo, continuó, haré un inventario legal de cada propiedad a tu nombre. Si intentan reclamar algo, no tendrán cómo. Mientras hablaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Jamás imaginé necesitar protección de mi propio hijo. Cuando terminamos la revisión de documentos, Julio me miró seriamente. Dime, Esteban, ¿tu casa tiene cámaras? No, respondí. Él negó con la cabeza. Es imperdonable en una situación como esta. Necesitas vigilancia. No para verlos, sino para protegerte en caso de que se atrevan a regresar. Sacó su celular, llamó a una empresa de seguridad y habló con tono autoritario. Vayan a Coyoacán hoy mismo. Es urgente. Cuando colgó, me dijo, llegarán a las 3 de la tarde. No les digas a Ricardo ni Mariana. Luego se inclinó hacia adelante, como si me fuera a confesar algo grave. Escucha con atención, no uses tu wifi para comunicarte conmigo. Si ellos tienen acceso a tu red, podrían ver tus correos o tu actividad. Usa datos móviles o apaga tu módem cuando sea necesario. Anoté todo mentalmente. Tampoco permitas que nadie de ellos conecte una laptop en tu casa. No uses los dispositivos que te lleven. Y sobre todo, finge que estás considerando entrar al asilo. Déjalos creer que siguen controlando la situación. Asentí. Esa parte sería difícil, pero posible. Antes de terminar, Julio preguntó, ¿quién abrió la botella de mezcal ese día? Mariana, respondí. Él se quedó pensativo y luego dijo, necesito la botella que quedó en tu casa. Vamos a mandarla a analizar en un laboratorio privado. No confío en que un hospital lo haga sin presiones o sin perder la muestra. Regresé al auto, conduje de vuelta a Coyoacán y traje la botella dentro de una bolsa. Julio la recibió sin tocarla directamente. Llamó a un asistente jurídico que entró con guantes y un sobre grueso. Quedará bajo cadena de custodia, explicó. Nadie podrá cuestionar su validez. Cuando por fin terminamos, sentí que podía respirar un poco mejor. No mucho, pero algo.
Antes de irme, marqué al hospital. Una enfermera respondió con voz cansada. La señora Beatriz ya despertó. Señor, me informó. Está débil, pero estable. El doctor cree que se trató de un tóxico de origen vegetal poco común. Ese detalle casi me congeló. Las piezas seguían encajando demasiado bien. Julio me acompañó hasta la puerta de su oficina. Mañana vienes temprano, dijo. Terminaremos tu testamento actualizado y dejaremos en claro quién no debe tocar nada si algo te pasa. Su tono lo decía todo. Esto no termina aquí. De camino a casa, traté de mantener una expresión relajada. Compré café y tamales en el mercado de Santa Catarina para aparentar una rutina normal, como si nada en mi vida estuviera desmoronándose bajo mis pies. Al llegar a casa, cerré todas las puertas con llave. Dejé la comida sobre la mesa y me quedé un buen rato en silencio, escuchando únicamente el sonido del refrigerador. Era un silencio nuevo, distinto. No era el silencio de un hombre solo. Era el silencio de un hombre que se prepara para defender su vida. Después de volver del despacho de Julio, sentí la necesidad urgente de no quedarme sentado esperando el próximo movimiento de Ricardo y Mariana. Tenía que actuar. Tenía que entender qué había detrás de todo esto, más allá de las sospechas y los gestos calculados. Me senté en la mesa del comedor, abrí mi libreta de contactos y busqué un número que no usaba desde hacía casi 4 años. Ximena Duarte, investigadora privada. Ella me había ayudado una vez con un problema de extorsión menor en la empresa. Inteligente, discreta y con una tenacidad que rara vez se ve. Sabía que si alguien podía seguir las sombras que rodeaban a mi familia, era ella. Respiré hondo y marqué. «Bueno», respondió una voz firme, sin titubeos. «Ximena, soy yo, Esteban Herrera. Necesito ayuda. Es urgente». No se sorprendió. Ximena era experta en situaciones que exigían discreción. «Dígame qué pasó», pidió. «Le ofrezco pasar por su casa en 1 hora». Acepté. Solo escuchar su profesionalismo me devolvió una pizca de calma. Una pizca. 1 hora después, el timbre sonó. Cuando abrí, allí estaba ella, cabello recogido, chamarra de piel negra, mochila al hombro, laptop en una mano y una libreta gruesa en la otra. «Pásele», dije mientras apartaba la puerta. Entró con la mirada alerta, como si estuviera escaneando cada rincón. Nos sentamos en la sala y comencé a contarle todo, desde la fiesta hasta las presiones legales de Ricardo y Mariana. Ximena tomó notas rápidas, sin interrumpirme excepto para hacer preguntas puntuales. ¿Cómo era exactamente el frasco que vio en manos de Mariana? Se lo describí con precisión, pequeño, color ámbar, con gotero metálico. Ella frunció ligeramente el ceño. Ese tipo de envase lo usan para aceites esenciales, tinturas naturales y extractos de plantas tóxicas, dijo sin rodeos. Mi estómago se cerró. Luego preguntó, ¿cómo se sostienen económicamente Ricardo y Mariana? Viven en una casa demasiado cara en Polanco, respondí. Ricardo gana bien, pero no tanto. Y Mariana siempre presume joyas y ropa que no tienen sentido con su sueldo. Ximena asintió con expresión grave. Eso ya me da una línea de investigación. Abrió su laptop, tecleó rápido y comenzó a revisar bases de datos públicas. Yo la observaba con una mezcla de esperanza y miedo. A los pocos minutos dijo, «Aquí está. La casa de Ricardo tiene adeudos de predial. Y 2 créditos personales en mora. Mariana hipotecó una joyería hace 1 año, y está a punto de perder la propiedad». Sentí un golpe en el pecho. Las piezas empezaban a unirse con un patrón demasiado claro. «Voy a necesitar su firma para profundizar más, don Esteban», dijo ella. Firmé en su tablet sin dudar. Ya no era momento de tibiezas. Ximena hizo unas llamadas rápidas. Una fue a un contacto que trabajaba en un banco. A los 5 minutos, su teléfono vibró. Leyó el mensaje y me lo tradujo. Su hijo tiene transferencias frecuentes con un tal doctor Emiliano Salcedo. ¿Le suena? Ricardo mencionó algo sobre evaluación cognitiva para adultos mayores, respondí, sintiendo un escalofrío. Déjeme revisar quién es este tipo. Escribió el nombre en varias plataformas profesionales. Cuando encontró el perfil, sus ojos se entrecerraron. Psiquiatra legal. Especializado en dictámenes sobre competencia mental para personas de la tercera edad. Apretó los labios. Y no solo eso. Aparece mencionado en 3 demandas por manipulación de diagnósticos en procesos de herencias. Me quedé en silencio. El aire se volvió más pesado.
Deme unas horas para revisar a fondo su historial, dijo ella mientras seguía tecleando. Esto ya huele a algo grande. Cuando pensaba que nada podía sorprenderme más, Ximena preguntó, ¿usted ha firmado algún seguro de vida en los últimos años? ¿Algo donde Mariana aparezca? No, respondí sin dudar. Ximena abrió otra base de datos, cruzó algunos datos, después de unos minutos, se detuvo en seco. Aquí hay algo, don Esteban. Giró la pantalla hacia mí. Un seguro de vida por 500,000 pesos. Tomadora, Mariana Ríos. Beneficiaria, Mariana Ríos. Asegurado, Esteban Herrera. Sentí que la sangre me helaba, como si una mano invisible me apretara el cuello. Pero, yo nunca firmé esto, logré decir. Entonces falsificaron su firma, concluyó Ximena. Y lo hicieron con mucho tiempo. Esto no empezó la noche de la fiesta. Imprimió de inmediato la hoja del contrato y un resumen del historial de pagos. Cada dato era un ladrillo más en la pared del engaño. Ricardo nunca me dijo nada, murmuré, sintiendo un dolor difícil de describir. Don Esteban, dijo Ximena con voz seria, esto no es un simple abuso de confianza. Esto encaja con un patrón de planeación económica para despojar a una persona mayor. Después revisó redes sociales. Observó fotos, publicaciones, comentarios. Encontró lo que sospechaba, vacaciones en Cancún, ropa de diseñador, cenas de lujo. Esto no coincide con su capacidad económica. También encontró un detalle inquietante. Mariana publicó hace 6 meses algo como los viejos se aferran a lo que ya no les pertenece. Sentí un nudo en la garganta. No solo por la frase, sino porque ahora encajaba con todo. En medio de nuestra conversación, alguien tocó a la puerta. Era mi vecino, don Luis, con su sonrisa amable y un plato cubierto en la mano. Traje pozole. Hice de más, dijo. Cuando vio a Ximena, bromeó. ¿Es su nieta? ¡Qué joven tan aplicada! No, don Luis, es una amiga que me ayuda con unos papeles, respondí. Antes de irse, añadió algo que me tensó. El día de la fiesta, vi a su hijo hablando con un hombre que no conozco. Estaban en la entrada del callejón. No parecían amigos. Agradecí su comentario, y cuando cerré la puerta, Ximena apuntó. Eso confirma que Ricardo tenía más piezas involucradas. Después de casi 2 horas de investigación intensa, Ximena cerró la laptop. Don Esteban, todo lo que encontramos apunta a un solo escenario. Ricardo y Mariana necesitan dinero urgente. Mucho dinero. Y usted es su objetivo más valioso. Tomó un tono serio, casi frío. A partir de hoy, no firme absolutamente nada. No vaya a ningún lugar solo con Ricardo. Y mantenga cerradas puertas y ventanas incluso durante el día. Si ellos ya intentaron dañarlo una vez, podrían intentarlo otra vez. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Pero también me dieron dirección. Me dieron claridad. Necesito de 24 a 48 horas para completar todo, añadió. Después de eso, tendremos un panorama completo. Antes de irse, sacó un pequeño dispositivo plateado de su mochila. Esto es un grabador portátil. Úselo si necesita registrar alguna conversación. No confíe en su teléfono. Lo dejó en mi mano. Pesaba menos de lo que imaginaba, pero para mí parecía el objeto más importante que había tocado en días. La acompañé hasta la puerta. Cuando salió, noté un coche estacionado 2 casas más adelante. Motor encendido. Luces encendidas. Nadie bajaba. Me quedé parado en el portón, mirando fijo. Después de unos segundos, el coche se movió lentamente hasta perderse en la esquina. No sabía si era una coincidencia, o si ya me estaban vigilando. Entré a casa y cerré todas las cerraduras. Saqué una libreta y comencé a escribir lo que necesitaba hacer al día siguiente. Cada punto era parte de un plan mayor. Mientras anotaba, sentí una certeza que me estremeció hasta los huesos. La guerra apenas comenzaba. Y yo tenía que sobrevivirla. Me desperté antes de que sonara la alarma. Eran apenas las 6 de la mañana, y el silencio dentro de la casa se sentía distinto, como si las paredes guardaran la respiración conmigo. Me levanté despacio, revisé cada puerta, cada ventana, y después fui directo al monitor del sistema de seguridad que habían instalado el día anterior. Ver las cámaras funcionando me dio un poco de tranquilidad, aunque mínima. Había dormido mal, despertando varias veces con la sensación inquietante de que en cualquier momento Ricardo y Mariana intentarían forzar mi mano de nuevo. Sabía que ese día sería clave. Lo sentía en el pecho como un peso que no me dejaba respirar del todo.
Tomé el pequeño dispositivo de grabación que Ximena me había dejado y lo coloqué dentro del cajón del mueble del comedor, donde quedaría cerca sin llamar atención. Luego me dirigí al estudio y comencé a ordenar mis documentos, guardando los originales en el cajón secreto del closet y dejando las copias en otro cajón superficial. Quería que pareciera que estaba considerando firmar, que todavía estaba dudando. Todo era parte de la actuación que Julio y Ximena me habían pedido mantener. Finalmente, puse sobre la mesa del salón el montón de papeles que Ricardo había traído el día anterior. Los acomodé, les di unas cuantas dobleces para que parecieran revisados, y respiré hondo. Estaba listo. O al menos, quería creer que lo estaba. A eso de las 9, sonó mi teléfono. Era Ricardo. Pasaré un ratito. Quiero explicarte unos detalles más de los documentos, ¿sí? Digo, para que te quedes tranquilo. Intenté sonar neutral. Está bien, hijo. Aquí estoy. En media hora llegamos, añadió él, usando el plural de nuevo. Cuando colgó, me quedé mirando la pantalla apagada. Llegamos. Claro, nunca venía solo. Mariana siempre a su lado, siempre manejando la conversación. Decidí revisar las cámaras exteriores. Y ahí vi algo que me erizó la nuca, un SUV oscuro, desconocido, pasó lentamente por la calle, dio la vuelta en la esquina, y volvió a pasar un minuto después. No se detuvo, pero era evidente que estaba observando. Mi intuición me decía que no era casualidad. Sentí un nudo formarse en el estómago. Un poco después de las 10, el timbre sonó. Por la cámara del portón vi a Ricardo, vestido de manera impecable, y detrás de él, Mariana, maquillada como si fuera a una reunión ejecutiva, con una carpeta grande abrazada contra el pecho. Abrí la puerta solo a medias. Buenos días, dijo Ricardo con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Se acercó y me abrazó. Llevaba un perfume fuerte, caro, que no solía usar. Era raro. Era calculado. Hoy tenemos varias cosas importantes que tú necesitas firmar, añadió. Mariana no dijo nada, solo entró y se sentó en la mesa del comedor, colocando la carpeta delante de ella. Ricardo abrió su laptop. Mariana empezó a sacar documentos gruesos, con sellos y logos llamativos. Todo parecía muy formal, muy oficial, demasiado. Luego Mariana sacó una hoja con un encabezado elegante, Residencial Las Flores, contrato de ingreso. Mire, don Esteban, dijo. Este es el contrato preliminar. Solamente debe firmar 3 lugares. Ricardo intervino rápido, como si temiera que yo leyera demasiado. Uno es para apartar la habitación. ¿Sí? Otro para que el equipo médico pueda coordinar tus cuidados. Bueno, otro para que yo pueda gestionar tus cuentas y pagos, nada más. Colocó el bolígrafo cerca de mi mano, casi empujándolo hacia mí. Debía ganar tiempo. Preguntar, dudar, presionar suavemente para ver qué más revelaban. Querétaro está lejos, dije. Si me pasa algo de madrugada, ¿quién me va a llevar al hospital? Mariana sonrió, pero sus ojos no. El centro tiene ambulancia privada. No hay problema. ¿Cuánto cuesta al mes? Pregunté. Ricardo agachó la mirada hacia el documento sin realmente leerlo. No te preocupes por eso. Nosotros lo vemos. No, quiero saber el precio exacto, insistí. Mariana comenzó a pasar hojas, muchas hojas, como si buscara el dato. Pasó 10 páginas hacia adelante, luego otras hacia atrás. Aquí, debe estar, murmuró. Pero nunca lo encontró. Y entonces cambiaron la estrategia. Dijo Ricardo con tono grave, tú ya no estás para vivir solo. ¿Qué tal si un día te caes? O si se te olvida apagar la estufa. Solo queremos lo mejor para usted, añadió Mariana, con un suspiro calculado. Incluso el doctor Ramírez dijo que últimamente estás más olvidadizo, dijo Ricardo. ¿Te acuerdas la vez que perdiste las llaves? Fue hace 8 meses, y solo fue un descuido, uno cualquiera. Ahora lo usaban como argumento legal. Sentí un pinchazo de rabia, pero la apagué. No podía mostrarla. Decidí pasar al siguiente paso de mi propio plan. Caminé hacia la mesa lateral y tomé un papel doblado que había dejado allí a propósito, una copia de mi testamento antiguo. Lo abrí con lentitud y lo puse delante de mí, fingiendo que lo revisaba. Ricardo lo vio de inmediato. Su expresión cambió de un instante a otro, como si hubiera visto un arma. ¿Qué es eso, pa? Preguntó con un tono ligeramente quebrado. ¿Estás cambiando el testamento? Solo lo estoy revisando, respondí con calma exagerada.
Mariana se tensó, como si hubiera recibido un golpe invisible. Entonces vino la ofensiva final. «Papá», dijo Ricardo, moviendo la laptop hacia mí. «Entra a tu banco. Solo para que yo pueda ayudarte a ordenar todo. No tiene que ser difícil para ti». En la pantalla ya estaba abierta la página de mi institución bancaria. Solo faltaba mi contraseña. Mariana me acercó otro documento. «Aquí están los últimos detalles. Firme aquí y aquí». Sus palabras se aceleraban. Sus manos también. «Desesperación», pensé. Me levanté. «Voy por mis lentes», dije. Ambos me observaron mientras caminaba hacia mi habitación. Dejé la puerta entreabierta para que el grabador captara sus voces. Apenas me alejé unos pasos, escuché susurros fuertes. «Mariana, hoy tiene que firmar. No podemos dejar que se eche para atrás». «Ricardo, con que firme uno solo ya nos basta». Mi pecho se apretó. Oírlo no era lo mismo que sospecharlo. Las palabras tenían filo. Me lastimaban y me despertaban al mismo tiempo. Tomé mis lentes sin realmente necesitarlos y regresé. En cuanto me senté, Mariana puso la mano sobre mi hombro. «Don Esteban, mire, firmar no le cuesta nada. Será más fácil para todos». Ricardo tomó mi mano y puso el bolígrafo entre mis dedos. «Ándale, pa. No pasa nada». La presión era tan obvia que casi podía oler su ansiedad. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. «Voy a leer cada página antes», dije con firmeza. Ricardo y Mariana intercambiaron una mirada cargada de frustración, como si se comunicaran sin palabras. Finalmente, exhalé lento y dije: «Denme un día más». «¿Solo uno? ¿Un día?» Ricardo casi se levantó de la silla. «¿Por qué tanto?» «Porque firmaré solamente si estoy seguro», respondí. Fue la primera vez en días que sentí recuperar un poco de mi autoridad. Ricardo apretó la mandíbula. Mariana recogió los documentos, pero dejó una carpeta delgada encima de la mesa. «Es un borrador para que practique su firma», dijo con voz suave, demasiado suave para ser sincera. Se dirigieron a la puerta. Antes de salir, Mariana se acercó y murmuró: «Las flores solo guarda habitación por 24 horas. No lo olvide». La vi caminar hacia el SUV negro. Ambos se quedaron discutiendo en la esquina durante varios minutos. Sus gestos eran tensos, bruscos. Yo observaba desde la cámara, sin apartar los ojos ni un segundo. Cuando por fin se fueron, fui directo al cajón donde había dejado el dispositivo de grabación. Lo saqué con manos temblorosas, pero no por miedo, sino por confirmación. Reproduje el audio. La voz de Mariana llenó mi comedor. «Hoy tiene que firmar. No puede echarse para atrás». Luego la de Ricardo: «Con un documento basta». Apagué el dispositivo y cerré los ojos. Sí, ahora tenía pruebas. Llamé a Ximena. «Tengo algo que debes escuchar», le dije. Después de colgar, aseguré cada cerradura de la casa, una por una. Era increíble, pensé mientras apagaba las luces, como el silencio de una casa puede transformarse en campo de batalla. Y ese día, la guerra había dado un paso más. Esa tarde estaba especialmente silenciosa. El reloj marcaba casi las 5 cuando recibí el mensaje del hospital: «La señora Beatriz ha despertado. Sigue débil, pero estable». Me quedé mirando la pantalla un segundo, dejando que ese pequeño alivio me bajara por el pecho. No porque tuviera una relación cercana con ella, sino porque, de algún modo, saber que había sobrevivido me confirmaba que yo también había esquivado algo que podría haber terminado conmigo. Llamé al hospital para preguntar más. La enfermera que atendió dijo: «Señor Morales, la señora no recuerda absolutamente nada después de tomar la bebida. Dice que lo último que recuerda es brindar con alguien». Agradecí y colgué. Mientras calentaba agua para preparar un té de manzanilla, mi mente repasaba una y otra vez la escena de la fiesta, el gesto de Mariana, el frasco ámbar, el líquido cayendo en mi copa, y el momento en que decidí hacer el intercambio. Todavía me costaba creer lo que había presenciado con mis propios ojos. Fue justo entonces cuando el timbre sonó. No un timbrazo casual. 3 toques, secos, firmes. Miré automáticamente a la pantalla de la cámara del portón. 2 agentes de policía estaban afuera. El corazón me dio un golpe seco contra las costillas. Salí al vestíbulo y abrí la puerta lentamente. El hombre se presentó primero. «Buenas tardes, señor Morales. Soy el detective Hugo Salgado, de la Unidad de Delitos Especiales. Ella es la oficial Arriaga». Asentí, todavía con el corazón acelerado. «¿Podemos pasar?».
Queremos hablar con usted sobre lo ocurrido en su celebración anoche. Los invité a entrar y los conduje al salón. Apagué la música suave que tenía puesta desde la mañana y cerré la puerta del pasillo para que nada interrumpiera la conversación. Salgado tenía un rostro sereno, de esos que observan todo sin mostrar demasiado. La oficial Arriaga, en cambio, parecía más joven, más rígida, con un cuaderno ya listo para escribir. Señor Morales, empezó el detective, necesitamos que nos cuente con el mayor detalle posible lo que vio, lo que escuchó y lo que ocurrió desde que inició la fiesta hasta el momento en que la señora Beatriz cayó al suelo. Tomé aire despacio. No era fácil revivirlo, pero sabía que debía hacerlo con calma. Les conté desde el momento en que vi a Mariana manipular mi copa, el frasco pequeño, el líquido cayendo, la forma en que ella dejó la copa exactamente donde sabía que yo la tomaría. Les hablé de cómo un invitado me llamó para una foto, de cómo aproveché eso para fingir que no había visto nada. Y luego expliqué el momento del intercambio, cuando dejé la copa en la mesa junto al bolso de Beatriz. La oficial Arriaga escribía sin levantar la vista. ¿Recuerda la hora aproximada en que hizo el intercambio?, preguntó ella. Entre las 7:30 y las 7:40, respondí. Estaban a punto de llamar a todos para cantar las mañanitas. Cuando terminé el relato, les mostré las fotografías que había tomado esa misma mañana, la copa caída, el resto de mezcal, la marca del borde. Salgado observó las imágenes con atención y luego dijo, ¿el mezcal que sirvieron está todavía aquí? Sí, queda una de las botellas. La otra se la llevaron al hospital. Necesitamos llevarnos la que quedó, respondió él, para hacer un examen oficial. Fui por la botella a la cocina y se la entregué. La oficial la metió en una bolsa transparente, la selló y escribió un código encima. Mientras hacía eso, Salgado cruzó los brazos y me miró con seriedad. Quiero que escuche algo, señor Morales, dijo. La botella que recibimos del hospital ya fue analizada de manera preliminar por la unidad forense. Sentí un frío recorrerme la espalda. En esa botella, continuó, encontramos presencia de Nerium oleander, lo que comúnmente se conoce como adelfa. En una concentración alta. Mi respiración se detuvo un instante. No lo dije en voz alta, pero ya lo sabía. O al menos, lo intuía. Y no solo eso, añadió. En la copa que, según los testigos, estaba destinada para usted, también encontramos restos de la misma sustancia. Me quedé helado. Detective. ¿Está diciendo que la copa que tenía el veneno era la mía? Exactamente, dijo él. Por ubicación, por testimonios y por la forma en que estaba servida. Todo indica que esa copa era para usted. Me senté sin darme cuenta. Las piernas simplemente cedieron. La oficial Arriaga levantó la vista un segundo, quizás sorprendida por la expresión que tenía en el rostro. Intenté mantener la voz firme. Detective, ¿saben de dónde pudo haber salido ese veneno? Salgado se acomodó el cinturón. La adelfa es una planta extremadamente tóxica. Su extracto se obtiene hirviendo hojas o flores durante horas hasta conseguir una sustancia concentrada. Suelen guardarlo en frascos con gotero, como el que usted describe. Me recorrió un escalofrío. Cada palabra encajaba demasiado bien. Es raro que este veneno aparezca en la vida cotidiana, continuó él, pero sí lo hemos visto en algunos casos de envenenamiento intencional relacionados con temas de herencias o disputas económicas. La oficial Arriaga asintió sin hablar. Entonces vino la pregunta inevitable. ¿Quién preparó o manipuló bebidas esa noche? Respondí sin rodeos. Mariana estuvo un buen rato junto a la mesa del mezcal. Más que cualquier otra persona. Salgado frunció levemente el ceño. ¿Tiene motivo para sospechar de ella? Cerré los ojos solo un instante y luego hablé con calma. Ricardo y Mariana han estado presionándome para firmar documentos que les entregan control total sobre mi patrimonio. Un poder notarial amplísimo. Insisten en que me mude a un centro para adultos mayores. Han estado viniendo cada día, exigiendo firmas, mintiendo sobre los requisitos del lugar. La oficial Arriaga levantó la mirada, alertada. ¿Poder notarial?, preguntó el detective. ¿Puede mostrarnos esos documentos? Me levanté, fui al aparador y tomé la copia que había guardado para mostrárselas. Salgado lo leyó, su expresión endureciéndose con cada párrafo. Esto les daría control absoluto sobre sus cuentas, dijo. Y podrían mover cualquier cosa sin autorización adicional. No supe si sentir alivio porque me creyeran o tristeza porque la evidencia era tan contundente que no dejaba espacio para otra interpretación. En ese momento,
Una notificación sonó en el monitor de la cámara. Movimiento detectado en la entrada. Miré la pantalla rápidamente. Era solo un gato callejero, uno naranja que suele dormir en el tejado del vecino. Pero aún así, mi corazón ya había dado un salto antes de procesarlo. El detective notó mi tensión. La oficial se levantó para examinar el patio trasero siguiendo el protocolo. Salgado aprovechó para trazar una especie de plano en su libreta. «Queremos reconstruir la escena», dijo. ¿Dónde estaba la mesa del mezcal exactamente? ¿Dónde cayó la señora Beatriz? Le mostré cada punto. Me escuchaba sin interrumpir, como si cada detalle pudiera encajar en un rompecabezas mayor. Entonces soltó una frase que me dejó helado. «Señor Morales, para serle franco, desde esta mañana ya no tratamos este caso como un accidente». Mis dedos se apretaron contra la mesa. ¿Cómo? ¿Cómo que no es un accidente? Por la rapidez de los síntomas, por la cantidad de veneno y por el tipo de planta usada, es imposible que la víctima haya ingerido esto de manera casual, respondió él. Además, ya pedimos al hospital conservar muestras de sangre adicionales para análisis comparativos. Sentí una mezcla de miedo, rabia y una resignación dolorosa. Que las autoridades confirmaran mis sospechas era un alivio amargo. «Le diré algo más», añadió Salgado. «Incluso si la víctima no hubiera sido usted sino la señora Beatriz, seguiremos investigando esto como un envenenamiento intencional hacia un adulto mayor. El delito es igual de grave». La oficial Arriaga regresó al salón y asintió con la cabeza, como indicando que todo estaba en orden afuera. Salgado guardó su libreta y dijo: «Los resultados preliminares llegaron hace una hora. Los analizamos antes de venir aquí». Abrió la carpeta que traía bajo el brazo. El veneno encontrado en la botella coincide con el veneno encontrado en la sangre de la señora Beatriz. No dije nada. No podía. Y encontramos huellas dactilares de varias personas en la botella del hospital, pero en el tapón, el área más manipulada, la mayoría de las huellas pertenecen a una mujer. Mi voz salió apenas audible. ¿De Mariana? Salgado inhaló, no para dudar sino para medir la gravedad de lo que decía. Los resultados finales aún no están listos, pero, sí, es muy probable. Guardaron la carpeta. Volveremos cuando tengamos una orden o información más contundente, añadió. Por ahora, le recomendamos que evite estar solo con su hijo o su nuera. Sentí una punzada dura en el pecho. Jamás pensé que escucharía una frase así referida a mi propia familia. Los acompañé hasta la puerta. Les di las gracias, aunque la voz me tembló un poco. Ellos subieron a su patrulla y arrancaron. Y entonces lo vi. A 4 casas de distancia, casi oculto tras un árbol, estaba el SUV negro de Ricardo. Lo reconocí de inmediato. Cuando la patrulla giró en la esquina, el SUV arrancó casi de golpe y desapareció calle abajo. Me quedé mirando la calle vacía, sintiendo como el viento de la tarde se llevaba lo que quedaba del viejo mundo que había conocido. Cerré el portón con llave. Revisé nuevamente las cámaras y me senté en la mesa del comedor. Respiré hondo. La batalla estaba por escalar. Y yo necesitaba estar más preparado que nunca. Me desperté antes de que amaneciera por completo. Eran las 5 en punto. La casa seguía oscura, fría, con ese silencio extraño que siempre me envolvía desde que todo comenzó. No encendí ninguna luz. Simplemente me senté al borde de la cama y revisé las grabaciones del día anterior. La voz de Mariana salió del altavoz, clara, afilada, inconfundible. Hoy tiene que firmar. No podemos dejar que se eche para atrás. Me quedé un momento escuchando el eco de esas palabras. No era una sospecha, no era un presentimiento. Era la verdad desnuda, su intención expresada sin adornos. Después, en otro fragmento, la voz de Ricardo, con una sola firma basta. Después Salcedo certifica que no está en condiciones. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla dolorosa entre decepción, rabia y cansancio. Sí, un cansancio profundo que ningún hombre debería sentir por culpa de su propio hijo. Encendí el ordenador, abrí el correo cifrado que Julio me había instalado, y envié el archivo de audio. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Era Julio. «Esteban», dijo con calma firme, «mantenga la cabeza fría. Si hoy regresan, y van a regresar, deje que hablen. No interrumpa. Grabe todo lo que pueda». «Eso pienso hacer», respondí, aunque mi voz salió un poco más débil de lo que hubiera querido. «Hoy puede ser decisivo», añadió. «No los enfrente usted solo. Solo observe». Casi de inmediato entró otro mensaje, esta vez de Ximena. «Están acorralados.
Hoy harán más presión que nunca. Tenga cuidado. Guardé el teléfono en el bolsillo y fui a preparar café. El aroma llenó la cocina, pero no me reconfortó como de costumbre. Tomé un sobre grande. Metí dentro la copia del seguro de vida que Ximena había descubierto, ese maldito documento donde Mariana figuraba como beneficiaria si yo moría. Lo sellé y lo coloqué en una mesa lateral. Sabía que lo usaría hoy. A las 10:30 exactas, el timbre sonó. Miré la pantalla. Ricardo estaba parado junto al portón, aparentemente relajado, con un gesto casi jovial. Detrás de él, Mariana sostenía otra carpeta gruesa. Pero sus ojos estaban tensos, duros. Abrí la puerta solo un poco, dejando un espacio estrecho. «Pa», dijo Ricardo con una sonrisa forzada. «¿Ya viste los papeles de ayer? Venimos por la firma. Ya no hay que pensarle más». «Pasen», respondí, abriendo apenas lo necesario. Entraron. Y en cuanto cruzaron el umbral, la falsa cordialidad se esfumó. La atmósfera se volvió densa, cargada, casi pesada. Ricardo fue directo al comedor y abrió su laptop sin decir palabra. Mariana, con aire de ejecutiva apresurada, desplegó un documento enorme sobre la mesa. «Esta es la versión final», dijo, golpeando suavemente el papel. «Solo tiene que firmar aquí donde está marcado. 3 firmas y ya queda todo listo». Respiré hondo. ¿Por qué insisten tanto con esto? ¿Por qué tengo que firmar algo todos los días? Ricardo soltó una risa seca. «Pa, por tu salud. Tu edad ya no te permite tomar decisiones solo. Hay cosas que a veces se te van». Mariana intervino, y el centro nos pidió la confirmación antes de asignar la habitación. No podemos dejarlo para después. Sus voces, sus tonos, sus palabras, todo me caía encima como una sombra oscura. Decidí hacer lo que Ximena me había dicho, dejarlos solos un momento para que se sintieran confiados. «Voy por mis lentes», anuncié. Caminé despacio hacia mi habitación, dejando la puerta entreabierta. Apenas me alejé, escuché susurros nerviosos. Primero la voz de Mariana, tensísima. «Si hoy no firma, se acabó. Ya no podemos seguir pagando los intereses. No podemos esperar otro mes». Luego Ricardo, casi desesperado. «Con que firme un documento basta. Uno solo». Luego Salcedo certifica que ya no puede manejar sus bienes y listo. Mi pecho se apretó. La traición de un extraño duele, pero la traición de un hijo, eso perfora el alma. Encendí un segundo dispositivo de grabación, guardándolo en mi bolsillo. Regresé al comedor con paso firme. «Estaba leyendo», dije en voz baja, «que las flores no pide tutor financiero. Porque ustedes sí». Mariana se sobresaltó como si alguien la hubiera empujado. «¿Quién le dijo eso?», preguntó con tono agudo. «Un amigo», respondí tranquilamente. Ricardo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Seguramente entendió mal. «Nosotros queremos ayudarte, nada más». No respondí. En vez de eso, saqué el sobre que había preparado y coloqué el documento del seguro sobre la mesa. «¿Y esto?», pregunté. Los dos se congelaron. Mariana blanqueó, literalmente, como si toda la sangre hubiera huido de su cara. «Eso es, solo un seguro sencillo», balbuceó. Ricardo intervino rápido. «Pa, mucha gente mayor no entiende bien esto. No tienes que preocuparte, no es nada malo». «¿Nada malo?», pregunté. «¿Y por qué la beneficiaria eres tú, Mariana?». Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Finalmente murmuró: «Porque yo soy la que más se preocupa por usted». Sentí una mezcla amarga de risa y rabia queriendo salir al mismo tiempo. Saqué otro papel, la impresión de los mensajes del teléfono oculto de Ricardo. Lo mantuve en el aire un momento antes de leer. «Cuando él caiga, podremos tener un futuro nuevo». No terminé de leer cuando Ricardo se lanzó hacia mí para arrebatármelo. Pero yo ya me había levantado. Mariana gritó: «Ricardo, ya cállate». Era como si por un instante se hubiera roto la máscara de ambos. Y justo entonces, como si el destino hubiera elegido el momento perfecto, el timbre sonó 3 veces seguidas. Miré la cámara. El detective Salgado estaba ahí, con 2 agentes más. Ricardo dio un paso atrás. Su mirada se movía de la puerta al pasillo, como buscando una vía de escape. Abrí la puerta. «Pase, detective», dije. «Justo estamos hablando de cosas importantes». Salgado entró y su presencia llenó la habitación. Sin perder tiempo, puso un sobre la mesa.
Tenemos resultados adicionales del laboratorio, anunció. Mariana dejó caer la carpeta que sostenía. Sus manos empezaron a temblar. El veneno encontrado en la sangre de la señora Beatriz coincide con el veneno de la botella hallada en su casa, continuó. Y la copa con la concentración más alta era la destinada a usted, señor Morales. Ricardo negó con la cabeza, casi histérico. No, nosotros no hicimos nada. Es un error. Lo miré. No tenía ya un hijo frente a mí, sino un desconocido acorralado por sus propias decisiones. Saqué el pequeño grabador del bolsillo y presioné play. La voz de Mariana llenó el comedor. Si no firma hoy, estamos arruinados. Luego la voz de Ricardo. Cuando él caiga, tendremos un futuro nuevo. Ricardo se lanzó hacia el grabador, pero Salgado extendió un brazo y lo detuvo con firmeza. Mariana Ríos, dijo el detective con tono oficial, queda detenida bajo sospecha de intento de homicidio. Una agente se acercó y le colocó las esposas. Mariana gritó. Ricardo. Haz algo. Ricardo. Pero Ricardo estaba paralizado, blanco como una hoja. Salgado lo miró. Ricardo Morales debe acompañarnos para declaración. Hay indicios de complicidad. Ricardo no dijo ni una palabra. Solo bajó la cabeza, como si de pronto hubiera envejecido 10 años. Vi cómo se los llevaban. Mariana iba llorando, gritando que yo había inventado todo, que era un viejo manipulador. Ricardo, en cambio, caminaba como un fantasma, sin mirar a nadie. Justo antes de subir a la patrulla, Ricardo se giró hacia mí. No habló. No pidió perdón. Solo me miró, y esa mirada era un pozo vacío. El detective regresó hacia mí. Nos contactaremos cuando tengamos el expediente final, señor Morales. Asentí. La patrulla se alejó por la calle tranquila, dejando tras de sí un silencio espeso, casi irreal. Cerré la puerta. Miré el comedor, las sillas fuera de lugar, los papeles, el grabador apagado. Ese espacio había sido mi hogar durante décadas. Ese día había sido también el escenario de la traición más grande de mi vida. Me quedé allí, de pie, respirando despacio. Por primera vez, sentí que la verdad, tan dolorosa como era, al menos ya no estaba oculta. La semana siguiente después de los arrestos fue una de las más largas de mi vida. Parecía como si los días se estiraran, como si cada hora cargara un peso nuevo. Aún así, sabía que debía mantenerme firme. Julio había insistido en que no bajara la guardia ni un segundo. Así que cada mañana me levantaba temprano, hacía café y revisaba los documentos que él me pedía reunir. Ese lunes a primera hora, me presenté en su oficina. Cuando entré, él ya estaba sentado con un montón de carpetas cerradas y varios sobresellados. Esteban, me dijo mientras se ponía los lentes, hoy vamos a cerrar el fideicomiso. Un alivio tibio recorrió mi pecho. Julio abrió una carpeta gruesa y me la giró. Todos sus bienes ya están protegidos dentro del fideicomiso. Nadie puede mover ni un centavo sin su autorización directa. Ni familia, ni terceros, ni nadie que intente hacerse pasar por tutor. Asentí en silencio. Verlo todo por escrito me produjo una mezcla rara entre tristeza y tranquilidad. Jamás pensé que un día tendría que blindarme legalmente contra mi propio hijo. Después Julio sacó otro documento, un folder color marfil. La fiscalía ya envió la notificación preliminar, explicó. Léala. Lo abrí despacio. Mariana Ríos, acusación formal por intento de homicidio. Ricardo Morales, acusación por complicidad, fraude y participación en riesgo patrimonial contra un adulto mayor. Sentí mi corazón hundirse un poco, aunque ya lo esperaba. No había satisfacción, ni rencor triunfante. Solo una calma dura, inevitable. Firme aquí, aquí y aquí, me indicó Julio. Cuando terminé, él cerró la carpeta con suavidad. A partir de hoy, dijo, usted está protegido. Pase lo que pase con ellos, sus bienes ya no corren peligro. Yo solo respiré hondo, como si por fin pudiera llenarme los pulmones sin un peso encima. 2 días después recibí una llamada de la policía. Necesitaban que pasara por la comisaría para completar un par de declaraciones pendientes. Cuando llegué, un oficial joven me llevó a una sala pequeña con una mesa metálica. Señor Morales, me dijo, queremos informarle de algunos avances. No se preocupe, todo está bajo control. Me senté y esperé. A los pocos minutos apareció el detective Salgado. Me saludó con un gesto cordial. Tenemos nuevas declaraciones, me explicó mientras colocaba unos papeles sobre la mesa.
Mariana confesó haber usado un extracto de adelfa. Dijo que solo quería asustarlo, pero los niveles de toxicidad no coinciden con esa versión. Yo apreté las manos sobre mis rodillas. ¿Y Ricardo? Él afirma que sabía del plan, pero que no participó directamente, dijo Salgado, sin emoción en la voz. Sin embargo, la evidencia digital demuestra lo contrario. Y la fiscalía considera esto intento de homicidio en grado de coautoría. Guardé silencio. No sabía qué sentir. Ricardo era mi hijo, pero también era el hombre que había querido verme desaparecer. El detective continuó. Por cierto, la casa de ellos en Polanco ya entró en proceso de recuperación bancaria. Tienen demasiados meses de atraso. Asentí. No me sorprendía. Esa vida de lujos de la que tanto presumían nunca había sido real. Cuando regresé a casa, varios vecinos me estaban esperando en la banqueta. Parecía que las noticias ya se habían regado como pólvora. Doña Lucía fue la primera en hablar. «Ay, don Esteban, nos tiene a todos con el alma en un hilo. ¿Está usted bien?» «Estoy bien, doña», le respondí. Un vecino más joven, Andrés, intervino. «Yo vi a la señora Mariana hace un par de semanas gritándole a su esposo en plena calle. Siempre pensé que algo raro pasaba ahí». Otro hombre mayor comentó. «Yo veía a Ricardo venir con carpetas. Pensé que eran papeles de trabajo. No. Esto». Los escuché en silencio, sin ganas de dar más detalles. Agradecí la preocupación, pero dentro de mí solo quería entrar a casa y cerrar la puerta. Ese mismo día me dediqué a limpiar. Quería sacar de mi hogar toda energía sucia, toda huella que ellos habían dejado. Empecé por el comedor. Levanté los papeles que había dejado sobre la mesa, los mismos que ellos habían insistido que firmara. Los metí en una bolsa de plástico gruesa y la sellé. Irían al archivo de pruebas. Luego abrí un cajón y encontré un par de camisas de Ricardo, olvidadas desde hacía meses. Las doblé despacio, las puse en una caja, pero no tuve fuerzas para tirarlas. Aun con todo lo que había pasado, seguían siendo ropa de mi hijo. Y esa parte de mí todavía no sabía cómo despedirse. Al día siguiente decidí ir al hospital para visitar a Beatriz. Me pareció lo correcto. Ella no tenía la culpa de nada. Cuando entré a la habitación, estaba recostada, más pálida que de costumbre, pero consciente. Me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. «Señor Esteban», susurró, «¿qué fue lo que bebí ese día?» Me senté a su lado. «Los doctores siguen revisando, Beatriz. Lo importante es que está usted viva». Ella bajó la mirada. «Nunca pensé que, mi propia hija». No terminó la frase. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Una enfermera entró en ese momento y me agradeció por haber colaborado con la policía a tiempo. Salí del hospital con un nudo en la garganta. Cuando llegué a casa, sonó mi teléfono. Un número desconocido. «¿Bueno?», pregunté. La voz de una jovencita, temblorosa, respondió. «Grampa, soy yo. Sofía. La nieta que casi nunca veía. La hija de Ricardo». «Sofía, mi niña, ¿estás bien?» «No», dijo con un sollozo contenido. «Mamá y papá los arrestaron. Y yo, no quiero volver al apartamento. No puedo». Cerré los ojos un segundo. «¿Dónde estás ahora?» «En casa de una amiga, pero no quiero quedarme aquí». «Grampa, ¿puedo ir con usted?» «Al menos por un tiempo». Mi voz salió suave, automática. «Hija, esta siempre ha sido tu casa. Ven cuando quieras». 2 horas después, Sofía llegó con una pequeña maleta color verde. Sus ojos estaban rojos, pero en cuanto entró, respiró hondo, como si la casa misma le hubiese devuelto un poco de calma. Le preparé un cuarto junto a la biblioteca. Ella dejó sus cosas, se quitó los zapatos y bajó para acariciar al gato callejero que merodeaba por mi jardín. Verla ahí, sentada en el suelo alimentando al animalito, me llenó el pecho de algo tibio, una sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Compañía. La casa que había estado silenciosa durante semanas de repente tenía vida. Al caer la tarde, salí al corredor con una taza de té caliente. Me senté en la mecedora y observé cómo Sofía corría detrás del gato, riéndose por primera vez desde que llegó. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ximena. «Ya está a salvo. Lo demás déjelo en manos de la ley». Un minuto después, entró otra llamada. «Julio». «Esteban», dijo, «ya entregamos toda la documentación al juez. El caso sigue su curso, y su patrimonio está completamente blindado». «Gracias, Julio», respondí con sinceridad. «No sé qué habría hecho sin usted».
Colgué. Respiré el aire fresco del atardecer. El viento movía las hojas del naranjo junto al corredor, y el aroma suave del té se mezcló con el olor a tierra húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo. Ni ritri, ni BC-chan rin RPTRCCNG. Solo tranquilidad. Miré rasa. THY butrinum bankuinai, batoy que KHN hoy. Por fin, terminó todo. Y sentándome allí, con Sofía jugando en el jardín, entendí que aunque la batalla había sido desgarradora, la vida aún me regalaba pequeños instantes de paz. Y yo estaba decidido a cuidarlos.